Sí, muy buenos días, 12 de mayo, 10:40 de la mañana. Este video está realizado con fines de Tributaria 1, para lo cual dentro de la especificación de las temáticas y teniendo en cuenta relativamente toda la normatividad, es importante recapitular. Nos encontramos aún trabajando en las generalidades de los impuestos, básicamente a título de los tributos, tasas, contribuciones, para lo cual, sin más preámbulo, pues vamos a empezar a hablar en relación a lo que especifica cada una de las temáticas. Estas temáticas es importante verlas, cuidado. Y vamos a revisar lo que tiene que ver con la referencia contable y tributaria en consideración a cada una de las temáticas. Entonces vamos a iniciar hablando mediante este texto de las cifras, las tarifas, las fórmulas, las tablas, los requisitos, los indicadores, las referencias históricas, los vencimientos de los impuestos nacionales y entre otras disposiciones para este 2020. Recordando lo que en las primeras sesiones, de acuerdo relativamente a los videos y para las personas que acaban de llegar y se encuentran nivelando en el curso, que ya se les ha dado pues material, instrucciones básicas para complementar pues este viaje en cuanto al conocimiento, pues la idea es ponernos todos a sintonía y poder seguir trabajando de la mejor manera. Igualmente este protocolo, esta referencia va a estar colgado allí directamente en la plataforma para que lo tengamos presente para nuestro taller, examen taller, este sábado como tal. Entonces, la guía de referencia contable y tributaria para este año 2020, relativamente en el caso de la editorial quien aparece allí, nos va a dejar en contexto toda la referencia de lo que se habla y de lo que hay que tener presente. Un ejemplo, en la parte de impuestos, los vencimientos y las obligaciones, estaríamos relativamente teniendo en cuenta la parte del impuesto sobre la renta, que existen unos regímenes tributarios especiales a título de grandes contribuyentes, las personas jurídicas y demás contribuyentes, las personas naturales y las sucesiones ilíquidas. Y probablemente dentro de esa realización pues se vean los ingresos y el patrimonio para poder clasificar a título del patrimonio bruto, el patrimonio neto, el patrimonio contable, el patrimonio tributario, los ingresos dentro de las rentas, los activos en el exterior, el régimen de precios de transferencia, los impuestos sobre las ventas en realización en la parte de los impuestos nacionales en el IVA, del impuesto al consumo, del impuesto nacional de consumo a las bolsas plásticas, de los cambios de la ley de financiamiento, relativamente a través de lo que tiene que ver el impuesto nacional al consumo, impuesto nacional al consumo, la retención en la fuente a título de renta y complementarios, los retenedores que poseen más de 100 sucursales o agencias, la retención del IVA, cambios ratificados por la ley 2010 del 2019, que es la considerada por la nueva reforma tributaria, la ineficiencia de las declaraciones en la retención en la fuente, incluyendo pues también la parte impositiva de lo que tiene que ver con renta, la autorretención especial a título de renta, o sea, el CREE, el régimen simple de tributación, gravamen a los movimientos financieros, impuestos nacionales a la gasolina y al CPM, el impuesto nacional del carbono, el impuesto al patrimonio, el impuesto de normalización tributaria, la facturación electrónica, el régimen tributario especial, la información exógena tributaria como tal, los reportes a la SUPER, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo expuestos a través de la normalización y en referencia a los nuevos cambios. Igualmente algunos anexos, especificando cambios introducidos en la ley de crecimiento de la nueva legislación de la 2010 del 2019, que fue la que cambió la ley de financiamiento, ahora como ley de crecimiento, las tablas de retención en la fuente, lo que especifica relativamente en el caso del impuesto de la renta, la ganancia ocasional, la retención a título del impuesto sobre las ventas, la retención en la fuente a través de los procedimientos 1 y 2 para empleados, los requisitos para no ser responsables del IVA en el año 2020, las novedades y las clasificaciones de venta y servicios frente al IVA, las tasas de interés, moratorio de la DIAN, los históricos de porcentajes de reajuste fiscal, los convenios para evitar la doble tributación de los países cooperantes, información laboral específica técnica en la base tributaria, fórmulas para liquidar prestaciones sociales, entre un poco todo el contexto de la parte de legislación laboral, teniendo en cuenta las responsabilidades de seguridad social, el costo de un trabajador como tal, de cuánto cuesta para la empresa, título
contable, financiero, probablemente tributario, el histórico del mínimo, mediante el subsidio de transporte, el incremento nominal histórico. Entonces miren que esto va a ser toda una referencia, todo un marco en el contexto que probablemente pues, no lo vamos a abarcar en una sola sesión. Igualmente, pues haciendo énfasis a esta guía de referencia que hay que tener presente para este 2020, dejo claro que la especificación del curso para como tal simplemente aborda temas teóricos para cuando ustedes estén relativamente en este caso como tal, especificando todo el contexto de la tributaria 2 y el procedimiento tributario, pues tengan allí una serie de herramientas, una serie de datos que le permitan a ustedes conocer un poco más la realización de cada uno de los impuestos. Bien, igualmente mediante esta guía, pues vamos a empezar a estudiar lo que pertenece como tal, ¿cierto?, al conocimiento, al ámbito de como contadores y tributaristas, pues el Ministerio de Hacienda nos empieza a dar como algunas pautas, ¿no? Bien, y que de una u otra manera, básicamente, pues en este documento guía, se da como un énfasis a los diferentes tipos de contribuyentes, al cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales que tiene el impuesto. Bien, igualmente, pues esto ha tenido algunas modificaciones, así como el 23 de diciembre del 2019, pues en este caso el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el decreto 2345, ¿verdad? Hicieron algunas modificaciones de los artículos del decreto único técnico reglamentarios, el 1625 del 2016, en los cuales se han establecido ciertos plazos como tal para las obligaciones tributarias. Entonces allí entender la relación de lo que estamos ocurriendo ahorita en este semestre del año 2020, con énfasis a lo que tiene que ver específicamente como tal para los vencimientos que se han venido postulando o cambiando relativamente en cuanto a fechas, ¿no? Bien, entonces igualmente pero vamos a partir de la concepción de que cada uno de los impuestos, ¿verdad?, pues tiene relativamente una intención, y eso es lo que vamos a tratar de pronto de que quede claro a través de la especificación. Entonces, a base de impuestos y vencimientos y las obligaciones, nos vamos a encontrar, en este caso como tal, relativamente con nuestro primer enfoque, que va a ser sobre el impuesto a la renta y complementarios. Vale la pena indicar que mediante el decreto 2345 del 2019 se estableció de cierta manera como este procedimiento a través del calendario para las responsabilidades tributarias. Entonces, básicamente allí van a ocurrir algunos temas de índole, pues llamémoslo a título de lo reglamentario, especificando también que ese calendario probablemente pues tenga esas instrucciones. Y en la renta pues hay que tener presente de una u otra manera, ¿cierto?, los formularios 110 y los formularios 210, que aparecen a través de la plataforma de la DIAN, en el MUISC. Pues allí, pues, indiferentemente al tema del acceso, cuando se tiene clave, o básicamente en este caso firma digital, pues se entra a hacer como una convalidación de la información a través directamente de los usuarios específicamente. Esto va a ser importante porque de una u otra manera pues hay que tener presente que también hay unas indicaciones de calendario para un régimen a través del cual de cierta manera pues habrán algunos que no son contribuyentes pero sí declarantes, las personas jurídicas, las sociedades asimiladas, y en el régimen tributario especial, tal igual como también las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, básicamente. Entonces, aquí en el régimen tributario especial, empezando con la renta, aparecen unos decretos fundamentados en el 2345, mediante algunos actos modificatorios, en los cuales, de cierta manera, pues esa ley 1819 realizó el régimen tributario especial, en este caso, pues una actualización a través de lo que especifica de manera anual, para que sigan perteneciendo, en definitiva, como tal, algunos requisitos especiales. Estar constituidos de manera legal, su objeto social debe ser de interés general, en una o de varias actividades meritorias que se encuentran allí en el artículo 359. Y de una u otra manera, pues también especificando la relación que se tiene de acuerdo a los aportes, que deben reembolsarse a los excedentes, porque pertenecen, en este caso, a las empresas, ¿cierto?, sin ánimo de lucro. Entonces, ahí hay una especificación técnica para tener en cuenta. Igualmente, pues, de cierta manera, como entender de que en el caso como tal de lo específico de este tipo de contribuyentes, ¿sí?, que pertenecen a este régimen especial, es importante indicar que la renta complementaria tendrá una tarifa única del 20%, como tal, no tiene el mismo 32 ni 33. Y en el caso como tal de este tipo llamémoslo así, de empresas, pues hay que tener presente básicamente la legislación,
el decreto 2345 del 2019, quien en este caso, pues serán contribuyentes, en este caso como tal también a título de la retención, ¿cierto? Las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones, constituidas como ESAL, empresas sin ánimo de lucro, calificadas dentro del régimen de retención para el año grabado de 2019, en algunos casos, o estarán exentas. Igualmente, en este caso, como tal, pues también tenemos las asociaciones, fundaciones, corporaciones constituidas como ESAL, las cooperativas, las asociaciones, las uniones, las ligas centrales, los organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, las instituciones auxiliares de cooperativismo, entre otras. Y ellas, pues, lógicamente tendrán una fecha específica, partimos de lo general, esto probablemente lo que yo les indicaba es que ha venido, pues, lógicamente cambiando y que cada una de ellas, pues, tendrá una presentación dependiendo de los últimos dígitos, en este caso como tal. Igual, se paga relativamente a través de unas cuotas, de la primera cuota, la segunda cuota, pero pues ahí como estamos hablando de renta, pues iniciamos relativamente en este caso con las de este régimen, el régimen tributario especial. Ya después, abarcando un poco el plazo en relación, y no solamente hablando de plazos, sino de los grandes contribuyentes, pues hay una clasificación emitida por el Ministerio de Hacienda, quien clasifica a algunas personas naturales o jurídicas a 31 de diciembre del 2018, fueron clasificadas como grandes contribuyentes, de acuerdo a una resolución directamente de la DIAN, que es la 02635 de diciembre 14 del 2008. ¿Vale? Para tenerlo en cuenta, y se harán mediante 3 cuotas. Entonces, aquí en grandes contribuyentes, una persona natural puede llevar contabilidad, y lógicamente, en este caso, pues una persona jurídica considerada como gran contribuyente dentro de sus responsabilidades tributarias, pues tendría a cabo pues, dicha responsabilidad tributaria como tal, ¿no? Igualmente, clasificadas para los pagos de las cuotas por medio de sus dígitos de verificación, de los últimos del NIT, dependiente de unas fechas para lo que es el pago de la primera cuota, la segunda y tercera cuota, en un 50%, en otro 50%, como explicamos en alguna relación en otros de los videos. Y al igual, pues se hablan relativamente en este caso como tal del anticipo y tener en cuenta unas consideraciones que no se deben tener para poder de cierta manera pues, hacer esos pagos oportunos y de realización como tal para cada uno de los impuestos. La declaración y pago de la segunda cuota para los grandes contribuyentes y una tercera cuota definida como tal. Bien. Igualmente, pues hay una nota que dice allí entre los grandes contribuyentes que las instituciones financieras clasificadas en este caso deberán liquidar un anticipo sobre la sobretasa señalada en este caso en el artículo 240. Esas sobretasas son importantes indicarlas que oscilan entre un 4, un 5, un 6% en relación a un impuesto adicional. O sea, aparte de ese 32, 33, se le sumaría una sobretasa adicional por la sobrecarga que tienen en cuanto a las utilidades a este tipo de empresas, ¿no? No son todas como tal. Pues existen algunas especificaciones aparte de las instituciones financieras, pero pues también es importante de pronto como tenerlas ahí presentes del articulado, entendiendo la relación que se tienen de una u otra manera, han indicado en el artículo 800, raya 1 del Estatuto Tributario, las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, que sean declarantes del impuesto de la renta en el régimen ordinario o especial, siempre y cuando hayan obtenido directamente ingresos superiores a lo que es 1.114 millones de pesos, 373.000, para el año 2018, que corresponden a 33.600 VTs. Eso es importante, las unidades de valor real, ¿no? Teniendo en cuenta no solamente sino los ingresos, sino igualmente las renovaciones, en este caso de lo que tiene que ver a título territorial, la parte del 30%, bueno, de la parte patrimonial, como lo especificamos, e igualmente pues tener presente toda la relación de la legislación que aparentemente pues aplicaría, digo yo, para cada una de ellas. Y las personas jurídicas y demás contribuyentes en el apartado, en el decreto 1625, en modificación al artículo 2 del decreto 2345, que miren que esto muchas veces no es importante sino tenerlo en cuenta, no aprenderse esos articulados, porque pues normalmente y constantemente vienen haciendo actualizaciones y cambios para estos temas impositivos. Pero las personas jurídicas y demás contribuyentes pues tendrán 2 pagos de cuotas igual, en este caso considerados a pagar, para tenerlo en cuenta como tal, de la declaración y los pagos de las cuotas en la primera fecha correspondiente de lo que era el mes de abril, mes de junio, que fueron trasladadas, igualmente las clasificadas como grandes contribuyentes, que son las instituciones financieras o que no están calificadas como grandes contribuyentes, para estos casos pues se meterían aquí en este contexto. Las personas naturales y sucesiones ilíquidas tienen una inferencia allí
y es a través de los diferentes métodos de realización del pago del impuesto por medio de su formulario, pero igual tiene una clasificación de cédulas, de rentas de trabajo, de capital, no laborales, rentas de pensiones para los que pues, de cierta manera reciben alguna pensión considerada, teniendo en cuenta pues algunos ingresos, un valor patrimonial, los dividendos y participaciones. Y las siguientes pues serían una base de los ingresos que hay que tener en cuenta en dichas cédulas, ¿no? Pues para el caso de las cédulas, relativamente para este contexto de lo nuevo, simplemente se clasifican en tres: cédula general, rentas de pensiones, dividendos y participaciones, y en esa cédula general quedaron integradas las rentas de trabajo, las rentas de capital y lo laboral. Por eso la parte teórica es fundamental. Entonces, en este caso, las cédulas manejan un tipo de ingresos de renta de trabajo, en donde van los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, o qué se considera renta de trabajo, honorarios, los ingresos por emolumentos eclesiásticos, las compensaciones recibidas por el trabajo asociado, cooperativo, algunas de manera consideradas en general, por medio de las compensaciones por servicios personales. Nos incluyen los honorarios percibidos por personas naturales que contraten o vinculen a dos o más trabajadores por lo menos durante 90 días. Tienen algunas excepciones. En cambio, las rentas de capital pues, son los intereses generados de las inversiones, los rendimientos financieros, cuando la persona mantiene arrendamientos, cuando genera o recibe algunas regalías, cuando hay explotación de la propiedad intelectual, se considera renta de capital. Y las rentas no laborales, pues hacen énfasis en este caso a los honorarios de personas naturales, como lo especificábamos allí, y los demás ingresos que no se clasifiquen en las otras cédulas. Esas serían las rentas no laborales. Igualmente, dentro de las rentas de pensiones, pues aplican para el tipo de persona que recibe pensión de jubilación, pensión de invalidez, pensión de vejez, pensión de sobrevivientes, pensión sobre riesgos profesionales, indemnizaciones sustitutivas, devoluciones de los saldos de ahorro pensional, entre otros. Se podría llegar a hablar allí. Y las rentas de dividendos y participaciones, pues son simplemente los dividendos y las participaciones adquiridas por medio de las acciones, bonos que se tengan. Bien, entonces la especificación para este tipo de personas naturales y sucesiones ilíquidas está determinada relativamente en el decreto 1625 del 16, quien fue modificado por el artículo 2 del 2345 del 2019, que hizo algunos cambios sustantivos y que incluyó relativamente, o sea, simplificó esa base en lo que tiene que ver a título de una cédula general para clasificarlas en rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Esos son como el ejercicio de lo que hay que hacer relativamente con los últimos ajustes en la ley, en este caso como tal de crecimiento y no de financiamiento, que era la anterior como tal. Bien. Obligados a presentar declaración de renta. Entonces aquí están los requisitos. Ahí no sería necesario, básicamente, sino indicar de que para las personas naturales, en este caso, ¿cierto? A través de las modificaciones del 2345, quedan exoneradas de declarar si durante el año grabable 2019 no fueron responsables del IVA. Y además cumplen con la totalidad de los siguientes requisitos. O sea, están obligados y los que de una u otra manera pues tienen una obligación de no responsables. Entonces, hablaríamos de una persona que tenga un patrimonio equivalente a 34.270, la VT, en consideración a 4.500 VT, que valen 154.215.000. O sea que si yo tengo un apartamento que probablemente de manera bruta cueste 152 millones de pesos, pues no estoy obligado, pero si cumplo con alguno de estos consideraciones de los ingresos, tienen que ser inferiores en este caso como tal, a 47.978.000. Entonces voy a colocar aquí el caso para que ustedes lo tengan presente y lo tengamos pues obviamente claro, porque pues la norma no simplemente es de leerla, es de comprenderla, ¿no? Estamos hablando de 4.500 VTs por 34.270, serían 154.215.000, que durante 12 meses de trabajo estaríamos hablando de relativamente en este caso, sí, de unos ingresos de 12.851.270 aproximadamente. Perdón, este ingreso no está la base, me equivoqué, de lo que tiene que ver con el patrimonio de la casa. Entonces son 154.215, ese es el valor catastral. Y los 47.978, esto sí lo divido entre 12. Más o menos quien gane aproximadamente entre 4 millones de pesos mensuales está obligado en consideración a ser sujeto de retención, o sea, responsable, ¿sí?, del impuesto, declarante y contribuyente. Probablemente algunos
pues solamente alcancemos a ser, en este caso, declarantes y no contribuyentes, basándonos en la información para la declaración de renta. Igual, consumos con tarjetas de crédito, considerados en este caso, que no se excedan a la utilización de 47.978.000 pesos, así como las compras y los consumos totales, generales, incluyendo pues la utilización de tarjetas de débito, el efectivo, donde se quede registrado bajo el número de la cédula, y las consignaciones o depósitos realizadas o inversiones que no excedan esta cantidad de 1.400 UDTs. Para ello, pues, se propuso unos plazos de presentación de esta declaración, que durante los meses de agosto, para los últimos 2 dígitos de la cédula, agosto, septiembre y octubre, relativamente. Bien, hasta las fechas, en este caso, correspondientes de agosto, septiembre y octubre. Y para las personas naturales residentes en el exterior, los plazos antes mencionados, ¿sí?, que residen en el exterior deberán presentar la declaración de renta y complementarios y pagar el impuesto y básicamente el anticipo de forma electrónica o en los bancos, porque se puede hacer la presentación a título litográfico como tal, igualmente en cada una de las entidades de los bancos autorizadas. Las personas naturales grandes contribuyentes deben de presentar la declaración de renta en los mismos plazos asignados para este tipo de contribuyentes, de acuerdo al artículo 1.6.1.13.2.11 del decreto 1625, quien fue modificado en el decreto 2345, entre lo que tiene que ver entre el 14 y el 27 de abril, relativamente, como tal, de grandes contribuyentes, para tenerlo en cuenta. Entonces allí nos están referenciando la página número 11, devolvámonos un momento, para tenerlo en cuenta y presente, de acuerdo técnicamente a lo que nos están pues informando. Entonces, en la página 11 van a aparecer relativamente algunas consideraciones de lo que estábamos hablando acá, de los temas de los grandes contribuyentes, como tal. Bien, para tenerlo ahí pues presente en este caso, a través de las diferentes metodologías de las presentaciones, para este caso como tal. Bien, igualmente pues esto sería lo correspondiente, una parte a lo que es renta. Esto no es la parte operativa, pero pues tenemos que primero conocer la parte informativa, llamémoslo así, ¿no? O lo teórico. Bien, igualmente pues las personas naturales grandes contribuyentes, que era las que estamos hablando, pues tendrán unas fechas de presentación que oscilan entre el 14 y el 27 de abril del año 2020. Ya en lo que respecta, en este caso, ingresos y patrimonio, ¿sí? Abarcando un poco el tema en relación a lo que tiene que ver a título patrimonial. Estaríamos hablando técnicamente a través de los decretos que vemos allí en pantalla. Igualmente, en este caso, como tal de ingresos y patrimonio, podríamos estar hablando de ese tipo de impuesto a relación de la parte patrimonial. En este caso, pues nos hablan de las diferentes entidades que no son contribuyentes, con excepción, básicamente, indicando como tal en este caso lo que solamente tienen que informar de ingresos y patrimonio, no tendrían que declarar. Entonces está la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas, regionales, de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de Cruz Roja, ¿sí? Y su sistema básicamente federado, porque ahí sí hablamos de federaciones a través de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, la superintendencia, las unidades administrativas, siempre y cuando no se señalen directamente en la parte contribuyente. La Sociedad de Mejoras Públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, la Junta de Defensa Civil, la Junta de Copropietarios de Administración de Edificios. Ellos no presentan relativamente en este caso temas relacionados con impuestos en base a los ingresos y patrimonio de la renta. Bien, ¿qué otras entidades? Podríamos hablar de las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios, los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y los demás autorizados dentro de las asociaciones de adultos mayores por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igualmente, los resguardos, los cabildos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras conforme a la Ley 70 del año 93. Hay otra particularidad de las entidades de la entidad de derecho público no contribuyente que tienen excepciones, como le indicamos, y son los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior, básicamente los movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos
y cualquier otro establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señalen en la ley de otra manera. Igualmente, en su articulado 3 hablan de los fondos de capital privado, de manera de inversión colectiva, autorizados por entidad facultada para tal efecto, los fondos de pensiones, los fondos de invalidez, los de cesantías, los fondos para fiscales, agropecuarios, pesqueros, del cual habla el capítulo quinto de la ley 101 del 93, y el Fondo de Promoción Turística, que trata la ley 300 del año 96, hoy Fondo Nacional del Turismo, FONTUR. Igualmente la escala de compensación familiar, que no tengan ingresos generados en actividades industriales, comerciales y financieras, sino dentro de su objeto social, distintas a la inversión de su patrimonio. Hay que tener presente que este tipo de entidades, pues la técnica es la reinversión a través de la figura de la reinversión para temas ya de proyectos, de temas sociales, y las relacionadas con las actividades meritorias previstas en el artículo 359. Por eso es fundamental el tema del articulado en el Estatuto Tributario, y pues de cierta manera, pues algunas indicaciones del decreto 1625 del 2016, de acuerdo a la declaración de ingresos y patrimonio, que debe ser presentada en los mismos plazos aplicadas. O sea que ahí solamente estaríamos hablando de ingresos y patrimonios en esa base para este tipo de entidades sin ser relativamente declarantes. Igualmente, pues aquí ya lo hemos explicado, vencimientos para grandes contribuyentes que nos encuentren clasificados allí en el orden para los años 2019 y 2020, entendiendo la resolución 012-635. Por eso es importante que de una u otra manera pues se conceptúe sobre la norma. Bien, y de cierta manera pues aparecen unas fechas indicadas para los vencimientos, para los grandes contribuyentes y para los otros tipos de entidades, en este caso a manera informativa. Activos en el exterior. El artículo 1.6.1.13.2.26 del decreto 1625 del 2016, modificado por el artículo 2 del decreto 2345, nos deja ver básicamente en su articulado, en la ley 43, perdón, en el artículo 43 de la 1739 del 2014, quiénes serán, en este caso, los que deben de reportar o los que deben de informar o declarar que entre el 1 de enero de cada año posean activos en el exterior de cualquier naturaleza y cuyo valor patrimonial sea superior a 2.000 VTs, deberán presentar una declaración informativa. Entonces, un ejemplo, lo que decíamos ahorita, 34.270 la VT, más o menos, ¿cierto? Por 2.000 VTs, estaríamos hablando relativamente en un activo superior a 68.540.000. Habría que tenerlo relativamente presente de los activos en el exterior. ¿Quiénes deben presentar? Según lo dispuesto en este parágrafo, en el artículo 607, que ya fue modificado el artículo 109 de la Ley de Crecimiento Económico, que es la última reforma tributaria, deberán presentar la declaración de activos en el exterior los contribuyentes del impuesto sobre la renta residentes en el territorio colombiano para efectos fiscales, que el 1 de enero del 2020 posean activos en el exterior y cuyo valor patrimonial, bueno, ahí me equivoqué, sea superior a 2.000 VTs, es decir, 71.214. O sea, aquí no estaríamos hablando de 34.270, sino sería 71.214 dividido entre 2.000 VTs. O sea, que la VT más o menos para la correspondiente al año nuevo, llamémoslo así, serían 35.607 pesos, según lo que informan acá. Bien. Así como ya de una u otra manera entendemos lo del tema de la renta, haciendo énfasis en el formulario 110, 210, es importante pues tener presente la declaración de los activos en el exterior, que es el formulario 160. Entonces mire que ahí técnicamente, como para ¿sí? ir haciendo como algo, llamémoslo, diferente en consideración, pues vamos a poder ir como comprendiendo la información registrada en cada uno de estos diferentes formularios. Entonces, así técnicamente lo podemos ir manejando, ¿no? Como para tener en cuenta, básicamente en este caso, la disposición, la técnica, la aplicación. Ustedes, pues, ya cuando estén en Tributaria 2, puedan tener presente relativamente en este caso cada uno de los diferentes formularios, que muchas veces es como un autoaprendizaje relativamente para estos casos. Entonces, vamos a concentrarnos acá, vamos a entrar aquí a la página de la DIAN, vamos a incluirnos acá en el tema de lo del Muisca, vamos a mirar a ver qué el día de hoy pues se encuentra funcionando todos los formularios
vale la pena y la aclaración como para hacer énfasis a lo que estamos de una u otra manera conceptuando o trabajando específicamente, ¿no? Entonces, igualmente, pues hay que tenerlo en cuenta. Creería yo que cuando hablamos del formulario 110, como para comprender un poco la base de la información, ¿cierto? Podríamos integrar esa información a unos formularios en donde vamos a aprender relativamente el uso correspondiente. Aquí, pues, de una u otra manera los podemos también revisar. Vamos a mirar acá, formulario 110, formulario 210. Escogemos relativamente el año, la asignación, simplemente mostrándolos para ya dirigirme a lo que los formularios de manera general y tenerlos allí presentes. Y como nos informaba acá, pues el contexto del libro, estaríamos hablando del 160, para tenerlo ahí en cuenta. 160 de la declaración anual de los temas relacionados con todo lo que se posea en el exterior, ¿no? A título general. Pues esperemos que descargue y ahorita los miramos por otro lado para poderlos de cierta manera como tal mantener presente. Un momento, por favor. Entonces, mire, esto más o menos es lo que empieza a botar, llamémoslo así, información la DIAN. Entonces paremos ahora y le decimos que nos deje ver los formularios. Bien, podríamos decirle que nos los deje ver con información reciente, de acuerdo, lógicamente a los instructivos, y que ustedes lo puedan, pues, lógicamente, añadir como material complementario a cada una de sus integraciones de la parte didáctica, metodológica que ustedes utilicen para lógicamente, podemos así, estudiar, ¿no? Entonces vamos a tener presente de una u otra manera el evidenciamiento de los diferentes usuarios, inclusive puede también trabajar por aquí por la página de la DIAN, en la parte tributaria, sin tener clave. Ahí estaba mostrándoles para cuando se tiene relativamente en este caso clave. Vamos a ver si nos los deja sacar o descargar. Vean las opciones, indicando relativamente como unas opciones de usuario. Y pues cuando se tiene, en este caso, pues clave. Entonces estarían, vamos a mirar dos. Uno que es el 110 y otro que es el 210 a título de renta. Así por encimita. Entonces, un ejemplo, vamos a señalar el año grabable. Pues en este caso estamos en el 2020, sería el 2019, pero pues estos todos los años han sufrido algunas modificaciones. Entonces, probablemente los que aparecen acá sin clave tengan relación de lo que tienen que ser específicamente con lo informado en un momento, de acuerdo a algunos cambios y ajustes. Entonces, miren que un formulario para una declaración de renta, de ingresos y patrimonio, para una persona jurídica o asimilada, ¿sí? Persona natural y asimiladas a obligarse a llevar contabilidad, ¿vale? Para tenerlo en cuenta, va a tener unos datos del declarante, una información a través directamente de los datos de primer apellido, segundo apellido, nombres, razón social, actividad económica, una clasificación para empleado, probablemente o técnicamente algunas del código SIU. Entonces, miren que esto es ilustrativo y es importante. Igualmente los datos informativos a título de nómina, de los costos y gastos de la nómina, de los aportes de seguridad social. Y allí ya en el patrimonio, haciendo énfasis a esta parte, pues empezar a pedirnos información contable, tributaria, que tiene que ir de cierta manera allí clasificada. ¿Para qué? Para que él al final tiene dos bases la información, ¿no? Esta parte en consideración a lo que son los datos informativos a título de patrimonio, que se considera patrimonio desde el punto de vista tributario, entonces el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, los activos. Miren que todos esos datos allí nos va a dejar, cada uno que yo me voy parando nos va botando una información. En esta casilla tal, ¿sí? Lo estoy mostrando desde varias opciones como para que obviamente ustedes los puedan también tratar y conceptualizar y los puedan elementar. Entonces miren que aquí los ingresos habla de los ingresos brutos operacionales, y ahí me va a decir que en esta casilla registre básicamente los grabados y los no grabados que corresponden a la explotación del objeto social del contribuyente, obtenidos por conceptos de ventas, servicios, honorarios, comisiones, rendimientos financieros, entre otros, ¿sí? Ya que este pues, se elimina automáticamente, pero pues ahí vuelve y sale cada vez que yo me paro en cada una de las casillas. Los ingresos, los costos,
las deducciones, aquí se hace una base de liquidación, en donde él dice, coja la renta líquida ordinaria y sáquela de la siguiente manera. Entonces, coja la casilla 48, el total de los ingresos, acá, para este caso, ¿cierto? Réstele lo que es la casilla 51 de los costos, acá, menos la casilla 56 de las deducciones, y si el resultado es negativo, escriba cero o pérdida líquida del ejercicio, ¿sí? Si le da negativo, pues es por una renta líquida, en este caso, una pérdida en el ejercicio. Y él hace ahí relativamente, en este caso, como tal, en la casilla 57, una operación basada en esa información. Bien. Y en lo que respecta para este caso, en la 58 dice, si la casilla 51, total de los costos, más la casilla 56, total de las deducciones, menos la casilla 48, el resultado negativo escriba cero. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que venga acá, de acuerdo a la renta líquida, ¿sí? Haga una pequeña validación, una pequeña deducción, ¿sí? Teniendo en cuenta los costos y las deducciones, y luego pase acá una renta líquida ordinaria. ¿Qué es esto? La renta líquida ordinaria es el resultado de las casillas 57 y 59, que de cierta manera pues hace una vez el cálculo a través de la renta presuntiva. Por eso es importante entender esos términos. ¿Qué renta está exenta para poder dar una renta gravable? Y aquí se condicionan las ganancias ocasionales y aquí ya se entra a hacer de una u otra manera la parte de la liquidación. Por eso aquí aparece la fracción de lo correspondiente, inclusive tratando el tema del año 2016 a título de CREE para que nos den de manera informativa el valor a pagar relativamente. Bien. Pero pues esto se aprende de una u otra manera conociendo la norma, haciendo el estudio del estatuto tributario. No es difícil, realmente es de concentración, es de entendimiento, es de asimilación, pero pues esto requiere, lógicamente, pues que cada uno se siente de manera juiciosa, hacer el estudio respectivo de lo que refiere cada uno de los diferentes tipos de impuestos. Así como acabamos de ver técnicamente, así muy por encima, un impuesto relacionado con en este caso, con el 210 de la empresa, ¿cierto? Pues también podríamos hacer énfasis, permítame, yo me acuerdo nuevamente acá en la plataforma, un estudio en relación a lo que tiene que ver a la parte impositiva, pero no es del, perdón, no es del 110, sino el 210, que aplica es para, vamos a sacar el del 2018, ahorita estamos presentando 2019, por eso ya ese 210 aparece como persona jurídica, persona natural asimilada, porque de una u otra manera esto se ha venido modificando, se ha venido cambiando. Entonces, miren que uno muchas veces sobre estos nuevos formularios que son más digitales, muchas veces no tienen en cuenta, sí, la información de una manera real, llamo yo, sino más se vuelven unos datos, entonces tienen que estar muy concentrado en hacer una comparación entre lo fiscal y lo contable para no ir a hacer algún tipo de error. Entonces miren que esta declaración de renta, sí, es para personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones líquidas. Entonces ya lo va a mostrar igual, pero de una manera diferente. Valor patrimonial, bruto, menos deuda, tal patrimonio líquido, ayer donde nosotros hablábamos ahorita de los cambios que se hicieron, vean, renta de trabajo, ingresos brutos, ingresos de renta, ¿bien? Aquí es una deducibilidad de lo que no es constitutivo de renta, como el caso de los que tienen que ver con la parte de lo que uno paga en seguridad social y en lo que tiene que ver con pensión y salud. Ahí aparece una renta líquida. A esto también se le podría deducir unas rentas exentas que arman relativamente los casos de cada puntualidad, llamo yo, del articulado del estatuto tributario para poder llegar a una renta líquida. Pero miren que está dividida en rentas de trabajo. Primero el patrimonio, para llegar a un patrimonio líquido. Bruto, un ejemplo, si yo tengo un patrimonio de 100 pesos y debo 20, mi patrimonio líquido va a ser en este caso 80. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, pero pues ahí hay que tenerlo en cuenta para poder hacer la deducibilidad y marcar pues lógicamente el tipo de persona, la identificación tributaria, si es beneficiario de un convenio de doble tributación, porque ahí se elementan pues relativamente algunos casos. Igual anteriormente habían rentas de trabajo, rentas de pensiones para pensionados, renta de capital, rentas no laborales, rentas por dividendos y demás rentas. Entonces más o menos eran 5 cédulas, ahora son 3, como ustedes siempre dan cuenta en un nuevo énfasis de las últimas modificaciones. Luego se asumía relativamente si había un caso de renta ocasional basado en un porcentaje, por ejemplo, para rentas y loterías, de lo que especifica por ahí de un 10 a un 20%, y luego se hacía una liquidación privada para poder hacer algunos descuentos, que
haya hecho a título de donaciones o otros, o un descuento tributario de manera general, teniendo en cuenta las retenciones que se les practicaron, los anticipos del año anterior, para poder armar un tema si hay caso a sanción y probablemente pues de allí encontrar la relación en este caso, de dependientes económicos, teniendo en cuenta la normatividad tributaria para llegar a un valor que haya que pagar. Entonces miren que este formulario de 2 días también es súper importante. Entonces miramos 110 personas jurídicas, 2 días personas naturales, teniendo en cuenta algunas consideraciones. Y, bueno, aquí no valdría la pena de pronto volvernos a meter, pero sin embargo, pues vamos a revisar una cosa acá que se me olvidó. Soluciones de ustedes también en su caso, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Y ahí vamos a tratar de irlo modulando. Pues una bonita tarea puede ser esa, ¿no? El 230 de la declaración anual de lo que existía en relación al IMAS, en este caso también a los trabajadores por cuenta propia, al IMAN, y el 315 del régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo, y el 490, que es el precio de pago, cuando hay pues valor a pagar, que es normal que esto viaje vía web, se haga entrega de la información y que en el formulario 490 pues uno tenga que ir a la DIAN relativamente a pagar. Entonces miren que ahí lo podemos hacer de varias maneras, ¿no? Con usuario registrado, sin usuario registrado, como aparece acá, pero estaba tratando de buscar estos formularios ya instructivos, porque pues sí los podemos de cierta manera como tener. Dejen de aparecer es aquí en Actualícese en el 2020 y ahí podemos encontrar. Entonces miren que esto es reciente, esto no es información sacada fuera del contexto. Al igual uno puede ir armando los borradores. Entonces está el formulario 110 en Excel, el 120 en PDF, ¿sí? Como instructivo. El 220, el certificado de ingresos, o sea, el tradicional que le entregan, valga la redundancia, a uno en el trabajo, haciendo la información de cuánto le practicaron de retenciones. Entonces miren lo bonito que es lo tributario. Y igualmente yo colgué esta página o ese link allí para poderlo relativamente en este caso poderlo manejar, descargar. Tenemos el formulario 2593 de los pagos electrónicos de anticipo bimestral, otro tipo de impuestos como les explicábamos en algunos de los videos. El formulario 300, el del IVA, el de la Declaración Nacional del Impuesto a Gasolina, CPM, el PF, el Impuesto Nacional del Carbono, el de Industria y Comercio, el formulario único nacional de declaración de pago de Industria y Comercio, pues vamos a bajarlo de una vez ya que lo tenemos por aquí como a la mano. E igualmente los diferentes formularios instructivos, ¿no? Para el año 2019, porque pues me imagino que habrán en otras consideraciones muchos más. Versión en inglés, míralo, acá está. El de declaración de impuestos sobre las ventas de IVA a los prestadores de servicio en el exterior. Igualmente podríamos, aquí sí ya están todos, el 490, el 445 de normalización tributaria, impuesto nacional del carbono, es lo que tiene que ver el impuesto nacional al patrimonio, que es lo que estábamos hablando ahorita. La especificación probablemente no solamente el impuesto de la retención en la fuente, sino el IVA, la declaración sobre las ventas del IVA en consideración al 300, al 350 la retención, como le informábamos ahorita, el formulario 10, el 110, ¿verdad? Entonces miren que ahí tenemos varias informaciones dentro de lo que respecta al formulario título general. Bien, volviendo un poco de lo que estábamos hablando ahorita, de las activas en el exterior, estamos hablando del formulario el 160, si no estoy mal, vamos a mirar si de pronto ya aparece por acá, 160, o si no lo descargamos, acá está, en PDF, miremoslo, ¿qué pide específicamente? Entonces, tenemos declaración anual de activos en el exterior, el año, gravable, datos del declarante, apellidos, nombres, razón social, si tiene alguna corrección. Esto debe ser de entregado a título digital o litográfico uniformado, ¿no? Pero aquí aparece en naturaleza del activo, a reportar activos poseídos en el exterior con valor patrimonial. Valor patrimonial no es el valor comercial, ¿no? Superiores en este caso a 3.580 BTs. Entonces eran las cifras que hablábamos. Entonces, sí o no, el caso que se considere. Entonces, activos fijos
Activos móviles, total activos con valores mayores a 3.580 VTs, que esos son los activos poseídos en el exterior. Y aquí los activos poseídos en el exterior con valor patrimonial o igual o menores a 3.580 VTs. En este caso se especifica la relación entre mayor y menor, para dejar claro básicamente en las casillas 28, 29, 31, 32. Y si hay lugar a sanciones temporáneas, que está allí en el artículo 641 del Estatuto Tributario, especificación del articulado, para poder llevar a cabo pues, relativamente el pago, ¿cierto? Mediante la presentación. Igualmente trae un anexo, como tal, las casillas 37, 38, 39 y en los valores patrimoniales de la representación, del reporte. Y ahí viene con su instructivo. Entonces, miren que trae una relación histórica a través directamente, en este caso, la instrucción, valga la redundancia. Entonces, uno se concentra no en esta parte, sino relativamente para el financiamiento en todo, lógico, pero al igual en los temas de 3.580 VTs, en sus activos poseídos en el exterior, como tal, que son fijos, ¿cierto? Que son movibles, ¿verdad? Y aquí, como para comprender, pues habla de la sanción por extemporaneidad. Entonces, miren que la sanción es fuerte. Cuando la declaración anual de activo en el exterior se presenta de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción calendario de retardo será equivalente al 1.5% del valor poseído en el exterior. Entonces, ¿qué tal uno con un valor patrimonial de un activo de 100 millones? Dice, el 1.5% del valor poseído en el exterior y si la misma se presenta antes del emplazamiento, o sea, cuando se le notifica previo a no declarar, o al 3% del valor de los activos, o sea, va cambiando. Si usted no lo han informado, paga una sanción, en este caso por el 1.5 dividido 100, sería 1.500.000. Y si se equivocó y la DIAN le notificó, va a pagar el 3 por el 3 dividido 100. Imagínense. Entonces, o pago 1.500.000, o en este caso, relativamente pagaría lo que estamos hablando. Vamos a ver si de pronto nos equivocamos, hagámoslo nuevamente. 100 millones por 3 dividido 100. Correcto. Entonces serían 1.500.000 o 3 millones de pesos. Bien, para tenerlo en cuenta. En este caso, en todo caso, el monto de la sanción no podrá superar el 25% del valor de los activos poseídos en el exterior. Pues imagínense ustedes uno pagando de tener un activo de 100 millones de pesos, que eso es una, perdón, una término, eso es una bobada para alguien que obviamente vive en el exterior. Pues tendrá que tener mucha más plata en el exterior de los activos. Y activos de manera patrimonial, pues más o menos empezamos a comprender qué es el dinero, qué es básicamente los bienes, activos movibles, activos fijos, en consideración mediante la depreciación. Que miren que ahí es donde hay que tener técnicamente ese valor definido, porque un valor usted puede tener 1.000 millones de pesos afuera, de valor comercial, pero patrimonialmente, según la legislación colombiana, eso puede valer 500, 200 millones mediante la depreciación y el valor bruto. Entonces, estamos hablando de que el 25% podrá acceder en este caso de 25 millones de pesos, perdón, de 25 millones por el 25 dividido 100. Podrá ser mayor básicamente en este caso. Entonces, son figuras. Y allí, pues, importante reconocer todo el tema de signatarios, la relación de los activos en el exterior, básicamente para informar, ¿cierto? En este caso como tal. Entonces, miren, algo bonito de acá es el valor patrimonial. Se debe registrar en moneda nacional el valor en pesos, ¿no? Porque pues allá en el exterior estará de pronto en dólares o en euros. Pero todo esto lo habla básicamente el libro primero, título 2, capítulo 1, del 261 al 291 del Estatuto Tributario. Entonces, por eso lo digo así, porque pues uno va aprendiendo, es como no la normatividad, sino el uso de lo que hay que tener en cuenta. Entonces, miren que este es informativo. Ahora miremos este técnicamente así por encimita como para informarnos. Este es el de industria y comercio, el único nacional, el de presentación como tal, donde se relaciona el instructivo y que es nomás de la Secretaría de Hacienda Municipal, Departamental, Distrital, ¿vale? O para tenerlo ahí en cuenta también. Entonces, importantísimo, súper importante cada uno de estos elementos de la cuestión tributaria para poderlo comprender. Regálame un segundo, yo leo algo acá. Muy bien, ok, listo. Entonces
Entonces, sigamos aquí con nuestro texto. Vamos por acá. Dice, ¿qué tipo de activos deben registrarse en el formulario 160? Pues ya lo vimos allí, con el fin lógico de recaudar información, naturaleza, poseídos por los contribuyentes. En este caso, pues hablaríamos entre los cuales se encuentran las cuentas por cobrar, las inversiones temporales, las cuentas bancarias, los anticipos recibidos, los préstamos y demás conceptos considerados como activos, ¿sí? Pues una cosa puede ser los elementos contables definidos, valga la redundancia, contablemente, y otro es el tema tributario. ¿Cómo se deben declarar esos activos? Si el valor patrimonial de los activos es superior a 3.580 VPs, imagínense, 127.473.000 para el 2020, deben ser declarados de manera discriminada. Y allí ya tenemos en cuenta su valor, su jurisdicción, su naturaleza, ¿vale? Para tener en cuenta esa información. Y de cierta manera, pues también tener presente el valor patrimonial de los activos se debe realizar en conversión a la moneda nacional en cuanto a la tasa representativa del mercado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Es decir, en este caso se emplearía la tasa registrada a 31 de diciembre, que era de 3.277 pesos. Imagínense. Entonces, si está en el orden por encima, pues más se va a declarar. Y si está por el orden por debajo, de cierta manera, pues nos va a ayudar un poco. Sobre el particular es importante agregar que la declaración es de carácter netamente informativo, la cual no se genera impuesto a pagar. Ah, bueno. Entonces, en este caso como tal, es importante tener en cuenta. Pero pues la información va a generar, lógicamente, en este caso, como tal, lo correspondiente no solamente a la presentación, sino de cierta manera un impuesto a cancelar posteriormente, ¿no? Dentro de los vencimientos, entonces están también divididos en los grandes contribuyentes, últimamente dependiendo del último dígito de verificación, para las personas jurídicas igualmente aplica este impuesto. Bien. Y las personas naturales también corresponden. Entonces miren que ahí tenemos básicamente varias opciones. Ya vamos a entrar, por último, al régimen de precios de transferencia, para tenerlo ahí relativamente como en cuenta, ¿no? Entonces regálenme un segundo y revisamos algo acá, a ver quiénes pertenecen. Un momento. Muy bien, listo, continuemos. Entonces, aquí en esta parte del régimen de precios de transferencia, y hagamos un recapitule, ¿cierto? Hemos visto algo muy relativamente importante. Estos videos sirven es como para uno sentarse, darle pausa, darle entre y tener presente básicamente la información. Simplemente es una relación de los diferentes contextos, ¿no? Estamos hablando más o menos del impuesto sobre la renta, del régimen tributario especial, de los grandes contribuyentes, de las personas jurídicas, de las personas naturales, ¿bien? De la información de los ingresos y patrimonios para la CESAL, ¿bien? De los activos en el exterior. Y vamos a entrar en nuestra página 23 del régimen de precios de transferencia. Muy bien. Entonces ahí pues relativamente ya llevamos algo ganado. Y esa es la idea, ¿no? Relativamente a través de estos videos, que afortunadamente y afortunadamente para mí también pues no se van a hacer en una sola sesión, sino se van a hacer técnicamente en varias de las informativas y el trabajo que hacemos los sábados en clase y entre semana pues haciendo el video para que ustedes lógicamente lo vean, lo desarrollen, le den enter, pausa y se sientan juiciosos de una u otra manera también a aprender. Bien, igualmente pues vamos por acá, página 23, vámonos de una vez al régimen de precio y de transferencia. En su articulado, básicamente modificados a través del artículo 2 del 2345 del 19, también sufrieron unas modificaciones, ¿vale? Para tener en cuenta qué es exactamente. Bien, aplica para naturales y jurídicas que hayan realizado operaciones de compra y venta de bienes o servicios con entidades o personas que califiquen como vinculadas económicas. Es donde juega un papel fundamental. Los precios de transferencia
básicamente que están ubicados en el exterior, o sea, lo que llamamos de una u otra manera casas matriz, subsidiarias, entre otras, ¿verdad? Y en el caso correspondiente, dentro de alguna zona franca, en el territorio nacional. Bien, igualmente este tipo de transacciones o de transferencias, sí, hablando de precios de transferencia, también obliga, en este caso, a las personas naturales o jurídicas, como repetimos, que hayan realizado operaciones con personas o entidades ubicadas en países o territorios catalogados por el gobierno nacional como jurisdicciones no cooperantes. Imagínense, en el caso, por ejemplo, de Panamá, de los Panama Papers. No obstante, la obligación de presentar la declaración informativa, así como el formulario, no sé, se me ocurre a mí el formulario 10 o el 9 o el 14 del Banco de la República en el recibo de divisas, ¿cierto? Pues de cierta manera ahí está la información para la presentación declarante informativa de precios de transferencia, junto con un informe local y maestro, de acuerdo a una documentación comprobatoria que se pide. Bien, y básicamente ahí en este caso recae sobre los contribuyentes del impuesto a las rentas, personas naturales o jurídicas, según algún articulado del 260, el 260 raya 9 y raya 5 del Estatuto Tributario. Claro, tiene unas condiciones. Aquellos que durante el año gravable hayan efectuado operaciones por cualquier monto con vinculados económicos, cualquier, o vinculados económicos del exterior, siempre y cuando que su patrimonio bruto al cierre del periodo gravable, así como en la renta, ¿cierto?, sea igual o superior a 100 mil VTs. Ya estamos hablando que la VT entonces está 3.427 del año gravable en 2019, ¿vale? Que serían 3.427 millones de pesos. Y si sus ingresos fiscales brutos son iguales o superiores a 60.000 VTs, o sea, 2.090 millones por el año gravable 2019. Entonces, pues no es que sean muy pocos, porque en un país como Colombia se mueve harto dinero. En todo caso, y según lo dispone el último inciso del numeral tal del artículo 1, ¿sí?, del Decreto Único Territorial 1625, se exonera a estos contribuyentes de presentar el informe local de documentación comprobatoria si el monto de las operaciones con vinculado no supera los topes de 45.000 VTs, o sea, ya estaríamos hablando de otro valor de 1.542 millones. Bien, y aquellos que durante el año gravable hayan efectuado operaciones por cualquier monto, con terceros de todo tipo, vinculados o no vinculados, ubicados en el país o territorio calificado como una jurisdicción no cooperante ante el gobierno colombiano. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo del Decreto Único Territorial 1625, que lo exonere de presentar esta información. Bien, y ahí aparecen en este caso, las VTs correspondientes como tal para el año 2019 en relación a los paraísos fiscales. Bien, de 342.700.000. Sería otra condición. Operaciones en jurisdicciones no cooperantes. Como se mencionó, los contribuyentes que realizan operaciones con personas o entidades ubicadas en jurisdicciones no cooperantes debajo de una imposición tienen la obligación de presentar tanto la declaración de precio de transferencia como la documentación comprobatoria, ¿vale? A través, en este caso, de algunas excepciones de las 10.000 VTs. Y, de cierta manera, pues también mencionan allí los países y territorios considerados como paraísos fiscales, denominados ahora jurisdicciones no cooperantes, debajo de una imposición y regímenes tributarios preferenciales, según el artículo 60 del Estatuto Tributario, y que fueron de cierta manera modificados en el artículo 109 con esa disposición técnica de la 1819, en el artículo 109 de la 1819 del 2016. Bien, para tenerlo en cuenta. Entonces, algunos territorios son más o menos unos 37 países, si no estoy mal. Ah, ok, sí, aquí lo indica. Entonces están Antigua y Barbuda, Archipiélago de San Balbar, que eso queda pues en Centroamérica, Colectividad Territorial de San Pedro y Miguelón, en las Antillas, Estado de Brunei y Darussalam en Surinam, Estado de Kuwait, Estado de Qatar, Estado Independiente de Samoa Occidental en el África, Granada, Asiático, Hong Kong, Islas Quechua, Islas Cook, Islas Pitcairn, Henderson, Ducey y Oen en la parte del Antártico, Islas Salomón, Labuan, Macao, Mancomunidad de Dominica, Centroamérica, Mancomunidad de las Bahamas, Reino de Bahrein, Reino Hachemi de Jordania, República Cooperativa de las Guayanas, República de Angola, República de Cabo Verde, República de las Islas Marshall, República de Liberia, República de las Maldivas, República de Mauricio, Nauru, Seychelles, Trinidad y Tobago,
Vanuatu, Yemen, Libanesa, San Kitts y Nevis, y las Islas Granadinas, Santa Elena, Ascensión y Tristan de Cunha, Santa Lucía, Sultania de Omán, e igualmente pues van a tener unas fechas de vencimientos para tenerlas en cuenta. Las fechas de vencimiento también igual aplican en consideración a los últimos dígitos, a los días específicos, que como les digo, pues esto ha venido cambiando de acuerdo básicamente al tema de la pandemia, el COVID. E igualmente el informe país por país. Los contribuyentes de testing, pues, en lo que respecta a que tiene que ser contribuyente al impuesto y renta, deben de presentar relativamente ese tipo de informes, el cual pues de cierta manera contendrán información relativa a la asignación global de los ingresos, en relación que se tenga algún vínculo. Eso es más informativo como tal. Entonces ya ahí hemos, pues, de cierta manera llegado a esta relación por medio de este impuesto importante, de lo que habla de los precios de transferencia, para poder determinarlo. Entonces vamos a hacerlo así como lo hemos venido realizando, de pronto revisando los precios de transferencia, mirando acá técnicamente, en este caso el formulario, mediante lo que son precios de transferencia, que sería el formulario 120, como tal, que nos va a pedir una información a título de los datos del declarante, el año, el número de identificación, la razón social, los ítems declarados en las hojas, el monto de las operaciones de ingreso, de egreso, los aportes destinados a sociedades y entidades extranjeras. Viene una información mucho más técnica a través de las operaciones adicionales, como los montos recibidos, prestados, el porcentaje, positivos o negativos. En relación básicamente, pues tendrá un tema de extemporaneidad, de corrección en la información. Me imagino yo que tendrá pues relativamente en este caso los anexos correspondientes para poder informar pues ese tipo de, valga la redundancia, de información. Nombre del grupo multinacional, entidades matriz, controlantes. Bien, también que esta información hace énfasis a un eslogan de por una comunidad Colombia honesta en realización a esta información de precios de transferencia, que habrán entidades que lógicamente lo van a tener allí presente como tal. Entonces, aquí está la información de los contribuyentes, la asimilación de la información, que esto va a ser pues importante, ¿no? Y la parte más relativa, pues acá en donde habla específicamente de las correcciones, del daño gravable o de las fracciones que se puedan llegar a presentar, de la información adicional, ¿bien? El tema de la liquidación por no presentar a tiempo, dentro de la operación que lógicamente aquí registra dentro de la DIAN, de la información que se tenga que tener en cuenta, pero pues el formulario específicamente es para diligenciamiento y conocimiento, entonces sería el 220 en este caso, ¿vale? Ya para finalizar, pues vamos a tener presente algo que también lo voy a compartir, que tiene que ver con la información exógena, adelantándonos un poquito de un cuadro de informantes en donde cada título en referencia a los formatos 1001, el 1003, el 1004, pues hace énfasis a esta información, ¿no? Que es la parte contable, lo que nos interesa en realización de las informaciones tanto tributarias como contables, y que de una u otra manera pues nos va a prestar esa información para poder comprender qué es la información exógena, a qué hace referencia los diferentes formatos. El 1001, el 1011, el 1005, el 1003, bien, el 1009, por ejemplo, el reporte de las cuentas por pagar, el 1003 de las retenciones que le practicaron al informante, el 1005 en realización con el 1006 del año grabable 2019, los reportes de IVA generados y descontables, el 101 de los pagos o bonos en cuenta, el formulario de beneficios efectivos, el 5253, el 1004 de los reportes de descuentos de impuestos de venta y régimen simple, entre otros. Entonces miren que ahí tenemos un resumen de las categorías de la información, los archivos calendario, que probablemente pues permitan realizar y conocer este tema de las liquidaciones, así como por ejemplo cómo está distribuido el formato 1001, ¿bien? Pero esa información pues es complementaria y pues de cierta manera hay que tratar de ser como un poquito educados en el conocimiento de cada una de las diferentes temáticas, tanto contables como financieras, en el caso correspondiente a lo tributario. Entonces, este queda allí como para reconocerlo, un ejemplo de este formato,
podría ser en realización, de acuerdo a unas instrucciones, mediante unos conceptos, mediante un número de identificación, 31 para personas jurídicas, en el caso correspondiente de lo que tiene que ver con 13 para cédulas de personas naturales, haciendo información del pago abono, del código directamente del departamento, que esta información pues se supone que un software debería de sacarla y tenerla allí como ilustrativa o presente a la hora de manejarla o manipularla. Así también podríamos hablar del formulario 103, de realización de lo que tiene que ver acá en la parte correspondiente a la información que se debe manejar o que se debe informar a través directamente de los conceptos que se estipula por medio del cual aparecen las retenciones que le practicaron a título del 1302, el 1306, el 1309, el 1314, que tendrá técnicamente pues algún tipo de especificación dentro de la parte del reporte como tal. Bien, entonces yo creería que con esto, de manera intencional, pues estamos dando cierre para que el próximo sábado nos estemos prácticamente encontrando, seguir apropiándonos de conocimiento. Las preguntas van a ser pues muy breves, más que preguntas es la idea de que usted identifique, relacione, tenga conocimiento, desarrolle habilidades, competencias, entre otro tipo de indicaciones, como les digo. Entonces hay que subir este video, llevarlo directamente a la web para que se pueda compartir. Y vamos relativamente en este caso en la página 22 para poder seguir posteriormente hablando de otro tipo de impuestos y ustedes los puedan llegar a reconocer de manera clara y sencilla para no complicarse. De mi parte era un breve y corto video de especificación. Espero que se encuentren muy bien. Aquí los participantes, como entrando un poco a la plataforma. Bienvenidos a los que acaban de iniciar nuestro curso. Al igual por ahí ya he hablado con algunos. Técnicamente también les he enviado como algunos mensajes para tener presente, por favor. Eso es de una manera voluntaria. Nada aquí es personal. Y pues la idea es estudiar juiciosos cada una de las temáticas. Pero al igual, pues la idea se trata de compartir el conocimiento y en Tributaria 1, pues hemos iniciado relativamente con la parte más grande, que es la generalidad del impuesto, que redondea con la parte de los impuestos nacionales. Entonces, si se dan cuenta, estamos abordando las temáticas desde la 0 hasta la unidad 2. Y que en esa unidad 1, pues realmente lo que piden allí, que inclusive esta cierra el 17 de mayo, el día domingo, ¿sí? Son dos. La primera, para tener en cuenta, actividades de comprensión. Y la segunda, la evaluación de conocimientos, de la lectura, inclusive ya esto lo explicamos en los primeros videos. Y acá, igualmente, en la unidad 2, pues estarían pendientes que ustedes realicen los grupos de trabajo que tienen una buena fecha de escogencia, que hasta el momento, pues creería yo que en este momento no hay grupos todavía porque no hemos llegado allí, entonces no están todavía escogidos por parte de ustedes. Las actividades, indiferentemente, como yo les mencionaba, ¿cierto? Para el caso correspondiente a la unidad 1, es importante tener en cuenta que la actividad de comprensión, que se encuentra habilitado un Drive, donde está el material complementario y en donde me deben de subir la actividad que está para el domingo. Por favor, yo el día lunes ya estoy entregando notas, entonces la verdad pues no puedo hacer ahí mayor afluencia a que no me dejen de presentar, aunque no, bueno, en este caso no me presenten una actividad. Entonces vamos de una vez a dar claro ese tema que ya lo he venido explicando a clase y para los que pues de una u otra manera han estado, las otras personas pues comprendo de que tienen un tema de nivelación, que pues en la nivelación consiste en integrarnos al grupo y que ustedes mismos vayan y observen los videos, porque ya vamos para el cuarto video, 2 por semana, como les indico, en una carpeta donde ya está compartida, ¿cierto? La información y puedan allí subir su actividad. Entonces vamos a mirarla de una vez para que quede el tema claro y que obviamente ustedes no vayan a tener ningún tipo de mala experiencia. Entonces, tributaria 1, 3445, actividad 1. Aquí me lo van a subir y probablemente de una vez lo que yo pueda hacer, ¿sí? Compartiendo el material de la primera sesión, en las memorias de lo que estamos viendo, y donde han sido grabados pues, las actividades en novedades allá en la plataforma, y aquí dejé como material para el taller. Y ahorita cuelgo la otra referencia, entonces vamos a mirar desde acá, en un momento, los participantes, que hasta el momento pues lógico se encuentran, vamos a volver a compartir, en este caso pues la información. Vamos a descargarlo, portémoslo.
Ok. Vamos acá a descargar. Venimos acá. Somos 2, 4, 5 personas. Exactamente. Control C. Sin embargo, esto ya se había hecho, pero pues lo vamos a volver a tener presente acá, de compartir. Miren que aquí están, es que ya se encuentran ahí habilitados. Digámosle compartir, está Adriana, Angélica, Jose, Jamie, 2, 4. Entonces vamos a volverle a decir acá, ahora con otra compañera, enviar. Ok, entonces ya debería aparecer. Personas añadidas, compartir. Y ahora vemos 5. Bien, para tenerlo en cuenta como tal. Listo, jóvenes. Entonces, de mi parte, una feliz tarde, que estén muy bien. Ya en estos momentos, pues, cuelgo el video. Muchas gracias.